Bienvenidos amigos y amigas a este tutorial. Mi nombre es Luis Ángeles, pintor y dibujante, y hoy quiero mostrarte cómo hacer el modelado en formas muy básicas, ya que estamos hablando de dibujo básico y de técnica de ampliación. Vamos ahora a trabajar el modelado de la forma. Tengo el cascarón ya con las proporciones. Si no has visto mi video sobre las proporciones, es bueno que lo observe para que luego pueda hacer esta etapa que estamos trabajando. Luego entonces que tengo las proporciones, el encaje geométrico y la ampliación del dibujo a una escala mayor, entonces lo que voy a hacer es observar bien la imagen que tengo de referencia, en este caso esta manzana, y empezar a modelar, a dar la forma correcta de la manzana. En este caso entonces sería la segunda etapa. Primera etapa, la etapa del encajado o del boceto, donde tomo las proporciones, donde hago el encaje geométrico. Y una segunda etapa entonces darle forma a ese cascarón. Muy bien, vamos a iniciar. Lo primero que tengo que tomar en cuenta es que luego de que tengo ya el encaje hecho, borro las líneas que no voy a usar. Voy a borrar todas esas líneas porque ya no me interesan. Ya hice lo que hicieron, la función que iban a hacer. Y es poder darme una idea de qué es lo que estoy haciendo, de qué es lo que necesitaba extraer. Inclusive la del eje de simetría la borro parcialmente, no completa. Inclusive el dibujo, si quieres, lo puedo borrar parcialmente, si no has trabajado con líneas muy suaves. Quito el residuo y entonces ahora voy a empezar a hacer ciertas formas, porque la manzana no es totalmente redonda. ¿Qué voy a observar? Voy a observar muy detenidamente ahora la forma del elemento. Muy detenidamente observo la forma del elemento, las líneas curvas, las líneas rectas, si hay el detalle de cómo se comporta la línea. Y primero voy a iniciar entonces desde la parte de adentro, este punto de aquí. Y lo que observo es que hay una forma curva que hace esto. Puedo medirla, como ya ustedes saben, o puedo simplemente imaginármela, de acuerdo a lo que veo ahí, no imaginarla. Puede medirla o puede simplemente observar y tratar de imitarla. Veo eso. Y aquí estoy viendo, aunque en el video pueda ser no se note mucho, estoy observando la parte de la cabeza. Observo bien la fotografía en pantalla e imito. Observo bien la fotografía e imito. Esa es básicamente la etapa del modelado. ¿Qué voy a imitar? Voy a imitar la forma. Observo esta forma aquí que sale un poco. Es como si ahora yo fuera a deformar el círculo que hice. Observo la forma que tiene aquí. Veo arriba que es bien redonda en esta zona, desde este punto. Es bien redonda. Y en este punto aquí un poquito más plana. Y sigue también la redondez en la parte inferior. No quedó muy bien esa línea, la borro y la hago de nuevo. De esto que se trata, de ir construyendo la forma en la medida que voy interpretándola. Noto esta forma que hace como esto aquí. Y en el caso de esta manzana, ya simplemente sería, en cuanto a forma, sería esto, en cuanto a forma. No necesito hacer muchas cosas en esta etapa. Claro, una forma, una forma diferente, un elemento diferente, va a tener otros detalles, como vamos a ver ahora con la pera. Pero básicamente, para esta manzana, eso es todo lo que necesito hacer. Y hay que mencionar que esta es una interpretación de la manzana, una interpretación. Del dibujo hay mucha subjetividad, aunque siempre uno busca ser objetivo. ¿Dónde hay subjetividad? En la perspectiva, en el modo en que el artista observa las cosas. Y objetividad hay cuando yo tengo que tratar de reproducir tal cual se ve un elemento X. De modo que vamos a ver otro ejemplo ahora.
En el caso de la pera, entonces, voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a observar la pera lo mejor que pueda y voy a tratar de reproducir su forma. En esta parte lo que importa es la forma que tiene el elemento. Vamos a ver. Primero voy a borrar las líneas que me sirvieron para construir esa geometría que vemos ahí. Y luego lo que voy a hacer es hacer el modelado. Una vez que borro el elemento, voy a centrar mi mirada. Si quieres puedes tener esa fotografía en una tablet, en una imagen más grande, como bien prefiera. Lo que voy a hacer ahora es que voy a fijarme únicamente en la forma y voy a empezar del elemento más grande hasta las cosas más pequeñas. Y voy a fijarme en la forma. La observación aquí influye bastante. Voy a hacer la ramita. En esta parte hay que tratar de tener un trazo bien limpio, bien único. Particularmente yo me gusta trabajar un trazo limpio cuando estoy haciendo el modelado, porque ya esa es la etapa donde va a quedar el trabajo. Luego de ahí viene la etapa de detalle que vamos a observar más adelante. Hago la forma basándome en el boceto que hice. Todo esto con líneas muy suaves. Estoy enfatizando la línea para que se pueda observar en el video. Estoy utilizando un lápiz 8B, pero lo recomendable es para dibujo básico, para el primer boceto, utilizar un lápiz de la calibre B o HB. Un tono de lápiz que no marque tanto. Observo mi imagen y trato de reproducir esta forma. Esta forma que tengo aquí. Aquí en la parte inferior, aunque se vea bien redonda en la imagen, la voy a hacer un poco plana para que se entienda que está apoyada en algo. Voy a hacer un poquito más. Ya tengo el cuerpo. Si quiero puedo marcar la forma que tiene la sombra para que se vea algo. Ya tengo el cuerpo. Y ahora entonces voy a enfocar la mirada en la hoja. Voy a tratar de hacer la... ¿Qué voy a tratar de mirar? La forma específicamente que tiene. En un primer video estábamos mirando la geometría, las proporciones. En este video estamos viendo la forma. Vamos a observar la forma de la hoja. ¿Sí esto? Y entonces hacer esta parte de arriba. Hago una ligera como formas, como línea en zigzag. Y esta forma como que baja más curva, o más curveada, y concuerda con la parte de la cabeza. Concuerda con la parte de la cabeza, aquí. Y a partir de ahí hace otra curva. Fíjense que estoy construyendo encima del bosquejo que ya había hecho previamente. Aquí hace una curva y hace lo mismo. En esta etapa del dibujo básico siempre la idea es reproducir lo mejor que puedas cada cosa que ves. El reto es ese, aprender a formar bien las cosas, si es dibujo realista que vas a hacer, y luego entonces a deformar. Ahí he modelado un poco el elemento y le di algunos detalles. En síntesis, lo que he estado comunicando en esta etapa o en este tutorial es que primero necesito tener una imagen en la cual pueda evaluar la geometría que compone esa imagen. En este caso una pera. Evalué la geometría, la que la compone, sus proporciones, y luego entonces pasé a una etapa de modelado. Amplié la imagen con la técnica de ampliación y pasé a una etapa de modelado. Ya en esa etapa de modelado ya estoy preparado ahora para aplicar color, si voy a aplicar color, para dar los detalles finales, luz y sombra, en fin, lo que desees. En esa parte, ese plano, porque esto es un plano, tiene dos dimensiones solamente, ancho y altura, está preparado para hacer un volumen, aplicando texturas, aplicando luz y sombra, etc. Y eso es muy importante. Si fuera a hacer el dibujo
Si esta fuera mi hoja, voy a marcar estos puntos. Lo pueden hacer con regla en su casa o a mano alzada, como prefieran. Si esta fuera mi hoja, asumiendo que es esta hoja que está aquí marcada, y yo quiero hacer que el dibujo sea perfectamente proporcionado al tamaño de la hoja, que no se vea ni muy grande ni muy pequeño con relación a la hoja, a esta hoja que determiné como mi hoja. ¿Cómo lo hago? Primero, traza líneas diagonales uniendo los vértices de la hoja. Segundo, líneas en diagonal dividiendo el elemento en dos partes iguales, tanto vertical como horizontal. Y tercero, entonces, elige cada cuadrante y marca puntos, marca puntos, marca puntos y marca puntos. Y esto va a generar un espacio determinado. Esa es la forma de hacerlo, para que una imagen no te quede ni muy grande ni muy pequeña con relación al espacio donde vas a ampliar. Es lo primero que tienes que hacer. Luego de que hayas conseguido esta forma o este rectángulo o este triángulo o este cuadrado, dependiendo el tipo de papel, el tamaño de papel, esto va a ser más grande o más pequeño. Luego de que tienes eso, entonces puedes empezar a trabajar. Y lo que voy a hacer es que voy a ampliar uno de estos elementos pequeños en esta imagen. Voy a elegir un elemento simple, voy a dibujar esta botella que está aquí, esta botella. Y la idea será ampliar esa botella por lo menos 2 veces su tamaño, o por lo menos en esta área que está aquí, de aquí a aquí. Y está la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo primero que necesitas hacer es pensar en la forma geométrica que ya yo he hecho aquí. El encaje con dimensiones y relaciones entre las partes que componen el elemento. Lo segundo, entonces, hablando de técnica de ampliación, es medir el elemento, lo mido y veo que tiene ese tamaño. Y lo que simplemente voy a hacer es ese mismo tamaño ampliarlo 2 veces en el área que tengo. 1 y 2. El ancho de este elemento, el ancho, cabe 2 veces en la ampliación que yo lo voy a hacer. Si fuera más grande, ¿qué pasaría? Bueno, va a caber mayor cantidad de veces. Por ejemplo, si yo en vez de hacerlo en este punto aquí, lo quisiera hacer aquí, hago lo mismo, mido el elemento y simplemente amplío y cuento las veces que cabe en el espacio que lo quiero hacer. 1, 2, 3 y aproximadamente 4. Bueno, yo pienso que son 4, redondeo a 4 porque está más cerca del 4. Y entonces anoto esa medida. Si fuera grande, 4. En el caso que lo vamos a hacer, serían 2 veces. Anoto esa medida. Segundo, entonces, pienso en la parte vertical. De principio a fin, ¿cuánto mide el elemento? Mido. Y dice que es esa medida. En la parte donde yo voy a ampliar, entonces calculo 1 y aproximadamente 2. En muchas ocasiones yo prefiero subir la línea más y simplemente dejarlo hasta ahí para que me quepan 2 medidas redondas completamente. Entonces estamos diciendo que son 2 veces. Tanto el ancho de la imagen como la altura de la imagen caben 2 veces en ese rectángulo que yo tengo ahí donde voy a hacer la imagen. No siempre va a ser así, puede variar, puede ser que dé 2 veces y media, puede ser que dé 1 vez, puede variar. Lo que quiero que aprendas en esta parte es el punto de partida, el principio, cómo puedes ampliarlo. Y como yo sé que son 2 por 2, lo que voy a hacer es que todas las partes horizontales la voy a ampliar 2 veces y todas las partes verticales la voy a ampliar 2 veces. Si fuera otro número, por ejemplo 3 o 4, o 3 y 5, o 2 y 5, yo la ampliara la misma cantidad de veces. Si es horizontal, la ampliara la cantidad de veces que cupo, y si es vertical, la ampliara la cantidad de veces que cupo también. Vamos a ver lo efectivo que es esto. Por ejemplo, lo primero es, luego que haces el cálculo, elimina las líneas que no vas a usar, exceptuando la línea de simetría, por ejemplo, el punto simétrico aquí. Eso es muy importante que esté ahí. Y aquí también está ubicada. Voy a empezar desde lo general a lo particular. Y voy a medir es como si yo fuera entrando a mi casa y fuera desde aquí y voy tomando medidas. Es como pensar en esto. Vengo desde aquí, de aquí a esta línea que me encuentro, hay una medida, la mido. ¿Y cuántas veces la voy a ampliar? 2 veces hacia arriba. 1 y 2. Y ya tengo la medida donde va ubicada. Sigo avanzando, ya yo tengo esa medida de ahí. Pienso en ese punto de aquí a aquí.
lo mido y ¿cuántas veces lo voy a ampliar? Una y dos veces. Y veo un tercer punto hacia arriba, lo mido y ¿cuántas veces la voy a ampliar? Uno y dos. Pero como agregamos un poquito más, va a salir un poco más grande. Y eso no importa. Eso no importa. Puede variar sin ningún problema. Voy a borrar esa línea y voy a buscar como un intermedio, ni muy alto ni muy bajito. Y la voy a colocar aquí simplemente. Esto, como he dicho en ocasiones anteriores, es un punto de partida. ¿Qué he realizado aquí? Ya tengo ampliada, de manera ampliada, puede si quiere ponerle nombre, cuerpo de la botella, puede ponerle cabeza de la botella y puede ponerle, o cuello y cabeza. Puede ponerle nombre para no equivocarte. Recuerda que esto es un estudio de dibujo básico y cómo entender el dibujo. Ahora, de manera particular, estamos hablando de la ampliación. Ya que tengo esas medidas horizontales, verticales, ahora necesito las medidas horizontales. Y nuevamente me valgo, para eso es fundamental entender el uso del eje de simetría, porque ahora me valgo del eje de simetría para poder tomar medidas de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, etc. Y mira qué sencillo. De la parte izquierda voy a tomar la medida que hay de ahí a aquí. Y voy a hacer eso mismo. Voy a medir y tengo esa medida. Desde el eje de simetría aquí voy a medir ¿cuántas veces? Dos veces. Una y dos. Y me doy cuenta que la botella no va tan ancha como tengo el área de trabajo donde voy a trabajar. Entonces, solamente hago la línea que corta ahí. Y como es un elemento simétrico y los elementos simétricos tienen para ambos lados, el término simetría significa eso, que en ambos lados las cosas son iguales, simplemente paso esa medida hacia acá. O puedo medir la línea y simplemente ampliar. 1 y 2. Note que quedó exactamente donde habíamos calculado. Ya tengo la otra línea en este punto. Tengo la otra línea. ¿Y qué está pasando? Que estoy logrando de manera ampliada la misma forma geométrica que tengo aquí. Y ahora viene lo bueno de esta parte. Lo bueno de esta parte entonces es que ahora voy a determinar. Note que el cuello de la botella es más grueso aquí y más fino aquí. ¿Qué hago con eso? Lo mismo. Tomo la medida desde este punto a este punto. Si quiero puedo tomar la medida desde este punto a este punto. Desde este punto a este punto. Y puedo conseguir, con 3 puntos, puedo conseguir la inclinación o la curvatura que tiene. Vamos a ver. Voy a tomar desde el eje de simetría. En este sentido, el eje de simetría, repito, es fundamental. Tomo la medida y simplemente amplío. ¿Cuántas veces? 2 veces. 1, 2. Y ya tengo la primera línea. Como es simétrico, entonces, la misma línea que puse aquí la voy a poner acá y simplemente hago el trazo. Ya geométricamente tengo una botella, una versión abstracta de una botella. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Simplemente seguir midiendo. Ya tengo el cuello, ahora voy hacia la cabeza. En la cabeza hay varias cosas. Primero, hay una inclinación pequeña ahí. Hay una inclinación pequeña y una ligera forma, como grosor de línea. Yo puedo medir eso también, pero también puedo hacerlo de manera visual. Simplemente voy a hacer una línea un poquito más gruesa, comparativamente con la imagen que estoy viendo, pues tenga coherencia, se parezca. Ya tengo esa línea y simplemente lo que sobra es la cabeza. Entonces simplemente hago una pequeña reducción visual, porque hay cosas que se pueden hacer visual, y ya tengo la idea de la botella. Hago la misma línea curva que observo aquí, esa misma línea curva, entendiendo que la botella aquí arriba es más fina que aquí abajo. Entonces hago la misma línea curva y simplemente saco el trazo. Hago la misma línea curva y simplemente saco el trazo. En la parte inferior hay un círculo o algo ovalado. Entonces hago el mismo círculo o el elemento ovalado que puedo ver. Y ya tengo la forma geométrica que enmarca eso. A partir de ahí, entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a perfeccionar esa forma. Por ejemplo, aquí abajo es más cuadrada. Paso aquí, pasa de este lado, más cuadrada. Pero siempre hay que hacer la forma geométrica. Mi recomendación todo el tiempo es que hagan la forma geométrica completa. No que hagan un pedacito aquí, un pedacito aquí. No, eso es una manera incorrecta de dibujar. Siempre es la forma completa. Y en la parte inferior, entonces, la parte plana. Ya tengo la botella ampliada con todas sus proporciones a una dimensión mayor. Noten la comparativa. Tengo la botella y aquí entonces lo que voy a hacer con ese boceto
es comenzar a perfeccionarlo, a perfeccionarlo. ¿Y cómo lo perfecciono? Visualmente, porque la parte primordial ya está aplicada, que es las proporciones y las demás cosas. Por ejemplo, yo estoy viendo inmediatamente que la parte del cuello de la botella va un poquito más alta, porque nosotros dimos una medida aquí un poquito más alta ahorita, cuando vamos tomando, haciendo las dimensiones. Entonces, ¿qué hago? Borro esta parte que hice visualmente y trato de que sea un poquito más alta. La voy a ubicar más o menos en este punto, visualmente. Entonces, aquí en este caso hay medidas visuales, porque la pintura, el dibujo, se trabajan de manera tanto con la vista como con técnicas para uno poder dibujar. Ya tengo mi dibujo completo y en relación a este cuadro que está aquí, que fue el cuadro que determiné como mi papel, en relación a ese cuadro, note esto, amigo y amiga, no se ve ni muy grande ni muy pequeño. Es un error constante cuando se trabaja en dibujo artístico, que muchas veces le quedan muy grandes las cosas a los estudiantes, otras veces le quedan muy pequeño. Entonces, con este proceso simple puedes manejar, puedes controlar eso. Ahora, te voy a mostrar en cámara rápida cómo voy perfeccionando esta botella hasta lograr que se parezca a la imagen que tenemos de referencia. Vamos a ver. Mi recomendación para esta práctica es que elijas diferentes elementos y lo practique, un único elemento, desde elementos muy básicos hasta elementos más complejos, con el fin de que puedas practicar y perfeccionar la técnica. Hasta un próximo video y no se olviden de practicar mucho.